Pues primero que nada es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema, que es algo que me ha llevado a estar donde estoy. Para mí los niños tienen un significado extraordinario, donde me han llevado a crecer y estar de una manera extraordinaria, puedo decirlo, porque tengo un nieto de 3 años 6 meses con el que puedo ahorita sí verificar y sentir de una forma diferente que como cuando tienes un hijo, pero es muy diferente. Sin embargo, puedo comentarles y puedo compartirles que se ama de una manera extraordinaria. Y partiendo de ello, mi trayectoria empieza como maestra de preescolar y terminó en diseños de modelos educativos. Luego me enfoco un poquito por experiencia y por inquietud de saber qué más tenía mi hijo, y de ir más allá empiezo con la especialización y descubro la maravilla de lo que es la neuropsicología y todo lo que implica el neurodesarrollo en un sistema nervioso central, y cómo a veces nosotros como padres no tenemos esas referencias y nos empezamos a inquietar porque sabemos que así esas conductas mismas, decía, es que así te portabas tú cuando eras niño, dice tu mamá, dice que así era tu primo. Entonces empezamos a tener ese tipo de referencias y nos empezamos como a estar en paz por la información que nos da todo nuestro sistema familiar. Sin embargo, hoy en día la ciencia ha avanzado de una manera extraordinaria, donde los impactos de una prematurez, de una situación en el nacimiento, de una cuestión emocional en el proceso gestacional de la madre, y la parte de la epigenética, pues nos han llevado a esta búsqueda en la que hoy nos encontramos. Conductas que inquietan, conductas que nos llevan en los niños a observar por qué no habla, por qué me hace este tipo de preguntas, por qué me está hablando en tercera persona, por qué está haciendo este movimiento, por qué es tan impulsivo, y entonces empezamos de una u otra manera a tener dudas o a estar en esa línea de qué le está pasando a mi hijo, ¿no? Entonces, por eso el tema que elegimos fue conductas que inquietan, y cómo se pueden presentar desde temprana edad y cómo nosotros como padres podemos ir identificando como factores de riesgo. ¿A qué tipo de conductas nos referimos, papás? ¿A qué tipo de conductas nos estamos refiriendo cuando el bebé está recién nacido y cuando estamos viendo el proceso del niño mes con mes? A conductas irritables, que la primera conducta que se nos presenta en un bebé es el llanto, ¿sí? Los tipos de llanto que nos está mostrando, y cómo a veces no logramos identificar por qué llora, por qué se irrita tan fácilmente, si ya le di el alimento, si ya lo atendí de pañal, si ya lo moví, y seguimos sintiendo esa necesidad de descubrir a través del llanto, pero el llanto se vuelve más irritable, el niño se vuelve más intolerante a cualquier situación cuando lo cambias de un contexto a otro, ¿sí? Entonces estamos hablando que una conducta de irritación nos puede dar un indicador de una conducta desadaptativa, ¿sí? ¿Por qué le llamamos conducta desadaptativa? Porque los niños, a través, cuando nacen, el llanto es el recurso que comunica, es la forma en cómo él está expresando, es la forma como él te está comunicando que él está sintiendo algo a nivel fisiológico o a nivel emocional. ¿Por qué? Porque no lo puede verbalizar. Y también otra de las cosas que nos suceden con los pequeños cuando no tienen esa comunicación clara y fluida, pues es la dificultad para dormir. La dificultad para dormir se torna un poquito por los niveles a veces de ansiedad que el niño está segregando, y que no nos damos cuenta que un niño o que un bebé puede generar ese nivel de ansiedad en su sistema sanguíneo, en el nivel de cortisol.
y que eso lo puede llevar a una conducta de irritación, y eso hace que la conducta desadaptativa se haga mayormente frecuente ante cualquier cambio. Una conducta irritable, cuando un niño o una madre en el proceso de parto hay demasiado estrés o fue un parto muy prolongado, ese cerebrito de ese niño y tanto de la madre sufren un estrés, y ese estrés los lleva a ese nivel de cortisol en el sistema sanguíneo que a veces decimos, es que todo salió bien, te dicen los médicos, ¿verdad? Y sí, todo sale bien, pero a veces en un parto prolongado los factores de riesgo en ese sistema nervioso central, porque ese cerebrito, tanto de la madre como del feto, sufren sensaciones a través de eso que están descubriendo, porque el niño está descubriendo también su parte adaptativa, el ambiente. De un vientre se va al ambiente, ¿ok? Y eso hace que el niño también sufra un nivel de estrés, y más porque hay una separación en el momento del nacimiento. ¿Qué sucede con estos niños cuando los llevan y que no lo ve la mamá? No se hace un vínculo. El vínculo primero que necesita hacer ese niño para que ese cerebrito, en una parte que nosotros tenemos que se llama amígdala, se fortalezca en esa relación. Por eso ahorita en la actualidad la ciencia está trabajando muchísimo con la metodología canguro, no sé si la han escuchado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los factores de riesgo aumentan esa dificultad o ese desfase en ese sistema nervioso central, ¿ok? Ahorita voy a explicar más profundamente esta parte, ¿ok? ¿Por qué es la importancia cuando un cerebro sufre ese nivel de estrés? Porque el eslabón del estrés viene siendo tu regulación emocional. La regulación emocional, cuando tú tienes como madre un nivel de estrés en un estado gestacional o en una relación ambiente con tu bebé y tú estás sufriendo estados de ánimo diferentes por tus relaciones interpersonales de tu sistema familiar, hace que ese eslabón de estrés lo lleves y lo proyectes con el bebé, ¿sí? Eso es bien importante para bajar ese nivel de ansiedad en el bebé, ¿sí? Y generar un ambiente en ese sistema de familia, en ese estilo de crianza, de modificar el tono, la voz. Por eso con los bebés es muy importante la ambientación, las aromas, la tranquilidad de la música, toda esta parte que nos da la aportación de la profilaxis, lo que está haciendo Ara con sus bebés en esta estimulación. Voy a hacer voy a meter un gol que me encanta, ¿no? Entonces de esa forma favorecemos a ese cerebrito, favorecemos a ese sistema nervioso central, y eso no implica que lo vayas a sobreestimular, ¿ok? Porque a veces muchos comentarios se escuchan por allá afuera que dicen, es que lo vas a sobreestimular, lo vas a saturar y el niño al ratito ya no va a querer ir a la escuela, y muchos mitos de esa línea se escuchan allá afuera, pero no es así, papás, ¿ok? ¿Qué nos sucede con la regulación emocional? Cuando la madre tiene un vínculo y tiene una relación de caricia, de acercamiento, de contacto con su hijo, está trabajando toda la parte de lo que no es verbal, que eso, cuando los niños crecen, son la referencia necesaria para esa corteza tan compleja que tenemos, porque tenemos una corteza en capas, ¿sí? Donde están todas nuestras estructuras neurocognitivas para hacer los enlaces entre una neurona y otra, y abrir el plano de pensamiento para llegar a la función, que es la función del control inhibitorio que nos regala esta regulación emocional. Y eso hace que el niño se adapte, que el niño se regule, que el niño se mantenga atento, que el niño focalice. Pero ¿qué sucede cuando esto no pasa en el trato temprano entre el bebé y la madre? Sucede que hay una desregularización emocional, ¿ok?
Por eso es bien importante los 3 primeros meses de vida en ese contacto directo con tu hijo. ¿Va? ¿Qué nos sucede regularmente en la regulación emocional con los niños atípicos, con un autismo, por ejemplo, severo? Estamos viendo que la desregularización emocional se hace presente como una cualidad del autismo, porque son niños que no pueden comunicar, no tienen desarrollada esa intención comunicativa que tú puedes desarrollar con los niños desde temprana edad, ¿sí? En ese lenguaje de comunicación del gesto social. Los niños con autismo, sus gestos, no hay gesto social, no hay contacto visual, y hay una desregularización emocional severa que se puede presentar en una conducta de estereotipia. Cuando el niño sacude las manos, cuando el niño camina de puntitas, cuando el niño no hace ese contacto y busca una manera a través de la emoción, pero lo busca a través de una conducta. ¿Qué nos sucede cuando tenemos dificultades para dormir? Que son otra de las conductas que nos suceden desde temprana edad con los niños, que los niños también manejan niveles de ansiedad. Por toda la ambientación que tú les das, por toda la situación que a veces tú le presentas, porque a veces nos llegan visitas o nos llegan personas, o los exponemos a situaciones ambientales donde el niño todavía no está listo. ¿Ok? Uno de los comportamientos de ansiedad que los niños presentan antes de los 2 años son la dificultad de separarse de la madre o del padre, ¿sí? Que empiezan a llorar, por eso meterlos a una guardería antes de los 2 primeros años sin hacer ese vínculo afectivo. Y me encantó, ahorita les voy a mostrar un libro que a mí me encanta cómo plantea esta investigadora, porque es una investigadora la autora, donde ella habla que el separarnos en los 2 primeros años de vida a nuestros hijos es generarles un nivel de cortisol muy alto en su sistema sanguíneo, y ella plantea que esos niños van a tender a ser, en lo futuro, van a desarrollar una psicopatología, que lo estamos viviendo. Actualmente, en el 2020, las investigaciones de salud mental nos están arrojando que la depresión a la temprana edad, y estamos hablando de niños entre 10 y 22 años, con indicadores de conductas autolesivas, pensamientos intrusivos que llevan a esos adolescentes a estar en un estado de depresión o un estado de ánimo por debajo de lo que debe de presentar un adolescente. Entonces, pero ¿desde dónde se presenta toda esta conducta? Desde una situación de falta de sueño. El sueño revitaliza, el sueño recupera, el sueño reestructura a nivel dopamina. Estoy hablando ahora de un poquito de neurobioquímica, ¿sí? De cómo esos neurotransmisores requieren de ese nivel de sueño para que el niño pueda estar tranquilo, para que el niño pueda conciliar ese sueño y no tenga un impacto posterior cuando llegue a una adolescencia. ¿Qué puede suceder cuando un niño tiene un trastorno de sueño o que tiene una dificultad para dormir? Que el nivel de ansiedad está muy alto. Entonces regularmente esto se nos presenta mucho con los niños que anteriormente se les llamaba síndrome de Asperger, y hoy le llamamos en el DSM-5 autismo de alto funcionamiento. Entonces regularmente ellos padecen mucha esta situación donde el trastorno de sueño se hace presente durante todo el proceso de vida. Ya estamos hablando desde temprana edad, desde el primer año de vida, y eso hace que ese nivel de dopamina no se segregue a nivel neurobioquímico, por lo tanto ese neurotransmisor no se activa y no regula. Y es cuando ahí empieza la desregularización emocional y empieza con conductas desadaptativas en el medio ambiente. Y podemos decir, es un niño desadaptado, y empezamos a etiquetar. Los sistemas educativos empiezan a etiquetar. No obedece, no hace caso, no focaliza, me está dando problemas, no termina actividades,
no respeta las reglas, se sale de los lineamientos. Entonces empieza el sistema educativo a señalar, pero esta parte tan fundamental la deberíamos de dar a conocer a todos los maestros. ¿Por qué? Porque ellos son los que están acompañando en un segundo contexto después de nuestro hogar a nuestros hijos. Y esto es fundamental. Yo aquí en Tijuana he recorrido varios colegios, he estado en varias pláticas y los maestros se han sensibilizado a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo pensé que no se aguantaba, yo pensé que era conductual. Puede ser a nivel conductual, pero hay que revisar a profundidad. ¿Por qué? Porque la conducta es lo que te aparece en el comportamiento como un detonador, pero no es el que determina. Y regularmente todo lo queremos tratar por medio de la conducta. Y la conducta viene a ser la manifestación. Yo siempre les digo a los papis que les doy información, la conducta es la forma en cómo te está presentando ese sistema nervioso central la situación del niño. ¿Sí me explico? Y a veces juzgamos a través del estilo de crianza o a través del sistema áulico, en el manejo áulico, juzgamos esa conducta y es cuando la conceptualizamos en una etiqueta. Y decimos, es que no se aguanta, es que no obedece, es que es muy irrespetuoso. Y le ponemos muchas etiquetas a ese niño cargando. Entonces regularmente esos niños empiezan a tener problemas de autoconcepto, de identidad. Y esto tiene una relación con lo emocional. Ya nos estamos pasando a otro componente psicológico. ¿Ok? El trastorno del sueño te refieres a que no puedan dormir, o en el momento de que están dormidos se despierten. El trastorno del sueño se puede dar en el proceso de dormir, desde que se acuesta y está volteándose, no logra conciliar, y a medianoche se te levanta, se despierta con un poquito de ansiedad, te pide agua, necesita caminar. ¿Por qué? Porque no está segregando esa dopamina, ese neurotransmisor necesario, y esto estamos hablando de neurobioquímica, no estamos hablando de conducta. Y pensamos que es una idea del niño dentro de la conducta. Por eso es muy importante dar a conocer cómo funciona el sistema nervioso central, y más cuando hubo factores de riesgo o está en la genética, porque la genética es la genética. Ahorita está habiendo una modificación genética muy fuerte. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que nosotros estamos consumiendo, por el tipo de tecnología que estamos usando, por los tipos de videojuegos que nos están presentando, que tienen una intención de doble profundidad de esos videojuegos, ¿sí? O sea, están trabajando con ese inconsciente de ese niño, formando esa identidad que no se puede crear dentro del sistema de familia por la ocupación de los padres. Y eso es bien importante rescatarlo. Ya me fui más, ¿no? Pero voy rapidito porque como son varias diapositivas, hay diapositivas que no voy a pasar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, papás, en las conductas de trastorno de sueño? Por ejemplo, si el niño le cuesta trabajo dormirse, ahora no se viene su rutina, ¿Ok? junto con sus hermanitos, pero no se levanta en la noche y tiene actividad con videojuegos, durante el día, con tablet. ¿Afecta todo eso? Sí. Ese puede ser Un factor ambiental que está influyendo. Mira, yo recomiendo regularmente cuando los papis me llegan en donde el niño está teniendo problemas en la parte de la intencionalidad comunicativa o que está teniendo problemas en el lenguaje, y no estoy hablando, ahorita más adelante les voy a hablar de los componentes del lenguaje. Y estoy hablando del lenguaje en una conciencia léxica, cómo estructura esa sintaxis ese niño a nivel cognitivo, ¿sí?
Esa es la parte que pone a trabajar el sistema de toda la corteza cuando ve un videojuego, cuando ve una película animada, porque tiene colores, tiene movimientos, tiene muchos factores que en el sistema visual afecta a través del sistema reticular. Y entonces ese cerebro cuando se duerme no descansa, porque está repasando todo lo que vio en ese videojuego o en esa película o en ese videoclip. Entonces es un cerebro que no descansa. Por eso en las mañanas no se quieren levantar, empiezan a tener conductas de irritabilidad, se vuelven más intolerantes a la frustración, no toleran nada y son niños que se vuelven irritables. ¿Ok? ¿Y el colecho ayuda? ¿El qué, perdón? El colecho, Cuando duermes con él, sí. Yo siempre digo, acompáñalo en esa relación hasta los 4 años. ¿Por qué? Porque no estás afectando la independencia, estás acompañando a la persona. Y sobre todo cuando lo estás acompañando, hay que estarles hablando. Cuando ellos están quedando dormidos es muy importante decir qué esperas de ellos, porque los amas, porque esa conciencia, los niños tienen una conciencia. Ahora me voy a pasar a la parte de la conciencia. ¿Ok? Me voy a salir de la cuestión del sistema nervioso central. Cuando tú estás haciendo a través de tu estilo de crianza un acompañamiento con tu hijo, estás con una persona que también siente, que también tiene pensamientos y que también tiene sensaciones como tú. Y también se cansa y también ama. Y entonces cuando tú le das ese acompañamiento a ese niño, te recuperas también tú, porque tú también eres conciencia. Y en esa proyección de estilo, de momento que tú vives con tu hijo, te recuperas tú también porque estás otorgando, estás dando, te estás ocupando. Y el día de mañana esa conciencia va a hacer lo mismo por ti, porque también va a amar como tú. Y esa es la parte linda, que a veces queremos tratar a través de lineamientos, reglas, todo. No, hay momentos donde hay que trabajar la conciencia del niño y el dormirte con ellos, hacer esta parte que planteas, es muy linda, pero desde la conciencia. ¿Ok? Conductas que nos muestran inquietud. Conductas inquietas. ¿Cuáles son las conductas? Cuando un niño, cuando está gateando, busca el estímulo a través del objeto y busca la sensación del impacto. A mí me han llegado niños bebés que buscan esa sensación y pueden golpearse o pueden empujar la puerta y no medir la fuerza. ¿Qué no sucede con esos niños? Quiere decir que hay un sistema propioceptivo que tiene que ver con cuestiones sensoriales, donde él no está recuperando a través de ese sistema nervioso central la modulación, porque la modulación tiene que ver con la regulación, con la desinhibición, y son niños muy desinhibidos, y dicen los papás, es que es muy seguro, se va a cualquier lugar, se atreve a todo, ¿sí? Porque hay una función de control inhibitorio que está siendo muy desregularizada y no está teniendo un control del propio cuerpo. Y entonces a través de la fuerza está midiendo, pero no se da cuenta de ello. No es voluntario, no es conductual, es sensorial. El sistema sensorial no está llevando las respuestas a ese registro del tallo cerebral que nosotros tenemos y las manda al hipotálamo y no las está mandando a esas neurocogniciones necesarias y va teniendo déficits en el comportamiento, en la conducta. Y por eso ahí nos confundimos cuando somos, lo digo por mí porque yo también fui en algún momento psicóloga y decíamos es conducta, pero cuando conoces ese sistema nervioso central, pues te das cuenta que es más profundo.
Aquí la importancia es que ustedes se vayan con un aprendizaje, que sepan que son personas con un sistema nervioso central funcional, pero a veces en ciertos aspectos del neurodesarrollo está siendo disfuncional, y ahí están los factores de riesgo, y ahí es donde tienes que prestar atención y decir, a este niño lo llevo a que me lo evalúen para descartar. Entre más temprana edad identifiquemos los factores de riesgo, va a ser un niño con más probabilidad de funcionalidad, pero tratándolo no desde la línea de una condición clínica o un diagnóstico, sino desde la persona. ¿Cuáles son las conductas que a veces nos ponen en alerta? Que el niño se esté moviendo de un lugar para otro, que no sigue indicaciones, que no ordena, que cuando hace un juego y en el caso de la conducta atípica de lo que es el autismo, los niños hiperfocalizan y se hacen conductas de fijación o conductas de repetición. Y puede ser una conducta sin control, y esa puede ser una conducta de inquietud, que se puede confundir con la hiperactividad, con la condición del déficit de atención. Pero puede ser que tenga un déficit de atención con conductas autísticas, porque el niño no puede focalizar, porque no tiene el repertorio básico, el escenario básico en esas interconexiones neurocognitivas que necesita ese sistema nervioso central para llegar a la función cognitiva y hacer el patrón en una acción ordenada y secuenciada. ¿Ok? Sí, adelante. ¿Me podrías poner como un ejemplo? En relación a... Algo de un autismo. Ok, en la conducta de fijación o la conducta de fijación. Cuando toma un objeto el niño, ¿sí? Y no le da el uso del juguete que debe de tenerlo y le da otro uso, ¿sí? Por ejemplo, un carrito no rastrea el carrito, sino que agarra los carritos y los pone en fila, o agarra un objeto y juega 20 veces con, esa es una conducta de fijación, y juega 20 veces con el mismo juego sin tener una intención sobre el juego. Entonces quiere decir que ese lenguaje que el niño está teniendo en relación al objeto no está procesando, no se está estructurando ese lenguaje, porque no hay una interacción entre el objeto ni hay una intención. Siempre tiene que haber una intención en el uso del objeto. ¿Ok? ¿Sí le quedó claro? Ok. Por ejemplo, los niños con TDA regularmente cambian de un juego a otro sin medida, dejan tirados los objetos, no recogen, dejan todo desordenado, desestructurado, porque así es la ejecución que ellos tienen en esta parte prefrontal, donde están nuestras funciones ejecutivas. Las acciones que tienen que ordenar no las ordenan y empiezan a tener dificultades en toda la parte de la memoria de trabajo, la memoria operativa, la que nos ayuda a sostener la información por serie de segundos para ordenar lo que estoy visualizando, lo que estoy escuchando y lo que tengo que ordenar a través del movimiento. Entonces son niños que a veces andan desalineados, traen los cordones desabrochados, no se dan cuenta que están con los cordones desabrochados o que traen el saco así, no les molesta. Entonces cuando traen el saco de esta manera y no lo sienten, entonces yo me voy más profundo. No es un problema nada más de inatención, también tiene que ver con la cuestión postural o la sensación propioceptiva, que esto tiene que ver más directamente con las cuestiones sensoriales. ¿Ok? Y a veces creemos que es nada más inatención, por eso tenemos que profundizar y buscar la causa. Okay. Cuando son bebés, lo puedes ver en el gateo, lo puedes ver en el caminado, lo puedes ver en el uso de los materiales que él usa para explorar, ¿sí? O cuando hay mucho nivel de ansiedad en un bebé, el niño todo muerde o todo se lleva a la boca, y podríamos hablar de la etapa oral de la que nos plantea
la psicología del desarrollo, ¿ok? En la etapa oral, y nos dice que todos los niños de tal edad a tal edad se van a llevar el objeto a la boca, pero hay niños que ya en etapas más grandes, tardías, se llevan el objeto y lo exploran, pero no es porque quieran explorar el objeto, sino porque hay un nivel de ansiedad que lo está llevando a morder, o a veces se golpean y tampoco no sienten que se golpearon, o se pueden dar un buen golpe y ese niño no sintió ese golpe, porque hay una sensación que no está haciendo un registro a nivel sensorial. Tenemos una que tiene 1 año y 2 meses y cuando ella hace algo o tenemos que hacer algo, le ponemos en un corralito, ella pues quiere que la abrace o algo así y no, espérate, no sé qué. Y empieza ella a pegarse en la cabeza, se empieza a pegar hasta que la agarras y ya, pues ok, cálmate. Y se logra su cometido, pero se pega por personas hasta que se modetean. Me encanta el ejemplo excelente ejemplo, porque te voy a poner, se puede confundir, ¿ok? Porque ahí puedes ver la conducta, pero realmente cuando ella está llorando que la abraces, yo te recomendaría que agarraras una sábana elástica y cuando ella hace eso, no esperes a que ella llegue al golpe, ¿sí? Porque entonces se vuelve una cuestión conductual. Y sabe ella que haciendo eso tú la vas a tomar, porque esa es la habilidad y la agilidad de la inteligencia, ¿ok? Entonces, antes de que ella haga eso y te empiece a estar llorando, tú la vas a tomar, cómprense en, no sé, ¿cómo se llaman las? Elástica. Una licra. Y la van a meter ahí y la van a empezar a mecer. Y la van a hacer bolita y la van a apretar, porque ella está buscando una sensación propioceptiva a través del tacto, y se va a relajar y ya la vuelves a meter y le vas a decir, cada vez que tú llores yo te voy a hacer esto. Entonces tú modificas la conducta y tú haces lo que tú necesitas ver en ella, y ahí haces una modificación de conducta, pero trabajando lo que la niña sensorialmente ocupa. ¿Ok? La otra manera de controlarnos, nos controla, es que se avienta para atrás y ¡paz! Te da un clavadote para atrás. Pero cuando hace ese... También cuando no la abrazamos, cuando no hacemos lo que ella quiere. Para atrás lo que haya. Yo me doy cuenta de ella busca lo que es. Si está rateando o si está dentro del corral, busca el piso y se te va. Entonces ella está buscando una respuesta del estímulo a través del objeto, pero lo está haciendo de manera incorrecta. ¿Sí me explico? Y se está volviendo un problema de conducta. Y luego la agarras y nadie se puede hacer como si estuviera... Por eso tienes que trabajar la propiocepción. Vas a tomarla y la vas a abrazar y vas a apretarla, vas a apretar, vas a hacer un ajuste aquí en la cuestión de articulaciones, ¿sí? Una contracción entre articulaciones para relajar ese cuerpo, ¿ok? Cuando están un poquito más grandes y te hacen preguntas que no esperas que te hagan a su corta edad, cuando el niño es extremadamente inteligente, estamos hablando de la alta capacidad de los niños genios y de la superdotación que un niño tiene para manejar situaciones contextuales en el estilo de crianza o en el sistema de familia. La alta capacidad es un factor que creemos que son niños que están dentro de la norma, y sobre todo esto nos pasa a nivel escolar. Creemos que son niños funcionales, normales, pero resulta que tienen comportamientos diferentes y son niños que se deprimen constantemente. ¿Por qué? Porque son niños que son rechazados, son niños que no se permiten ser acompañados por ese liderazgo, por esa forma que ellos presentan al contestar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la alta capacidad los lleva a una resolución inmediata. Tienen mucha capacidad de análisis, pero tienen muchas dificultades a nivel de relaciones interpersonales, porque no se someten, no siguen los porque ellos son capaces de resolver. Y ahí es donde empiezan
las dificultades. Y el autismo de alto funcionamiento, que es otro factor. ¿Okay? Las altas capacidades se definen aquellos que muestran elevada capacidad de rendimiento en cuestiones intelectuales. Son niños con un desempeño altamente alto en los procesos, más no en el rendimiento escolar. Son niños que les enfadan hacer tareas repetitivas o cuestiones que ellos ya saben. ¿Ok? Y ahí es donde empieza la dificultad a nivel social o a nivel estilo de crianza. Es que eso ya lo hice, mamá, no me lo vuelvas a poner. Quiero hacer algo diferente. O a ese lugar ya fuimos, vamos a otro lugar. Las cosas de rutina les enfadan, no las quieren. Y los niños con alta capacidad tienden mucho a estar muy desinhibidos, son muy expresivos, no tienen prudencia, no son nada prudentes. ¿Por qué? Porque tienen una falla en la pragmática, en la empatía. ¿Ok? Me voy a ir más adelante. Les voy a poner aquí los signos que alertan a los niños entre 12 meses y 4 años, cuáles son los riesgos que ustedes pueden ver a través del comportamiento en edades tempranas. ¿Ok? La facilidad de obtener las cosas, porque ellos se dan cuenta que son capaces de manejar situaciones. El desarrollo precoz del lenguaje, tienen muy buena sintaxis, tienen muy buena capacidad léxica, se aprenden conceptos que jamás yo me los aprendería. ¿Ok? Mantienen una conversación a partir de los 2 años, ya tienen una intención comunicativa elevada, hablan muy literales. ¿Ok? Usan palabras muy fuertes en el sentido de concepto. Tienen muy buena memorización, son muy buenos para armar rompecabezas, tienen curiosidad e interés por aprender otras cosas, otros temas que dijeras tú, Discovery o este tipo de animales. Entonces empiezan ellos a explorar otro tipo de cosas diferentes a los niños típicos. ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar y cuáles son los riesgos que corren desde la personalidad, desde la sensibilidad y desde ese perfeccionismo que busca el niño de alta capacidad? Aquí uno de los riesgos cuando la personalidad es que él se siente diferente a otros, él quiere tener siempre el control del juego, él siempre quiere ser el líder, le cuesta mucho someterse a las reglas de los demás, entonces se vuelven niños muy solitarios. En la adultez son niños que a mí me llegan con depresión o con una autoestima por debajo del nivel. Tengo un caso que me encanta, que tenemos 1 año trabajando con él, donde detectamos la alta capacidad y él me llegó en un estado depresivo. Él lo tuvimos que mandar con psiquiatría y con neurología para podernos ir de la mano, y es un niño que ahorita ya no necesita ni la psiquiatría es puro trabajo neuropsicológico, y ahorita es muy funcional, ahorita ya entiende su condición. Y es un adulto. Ya es un adulto, es un joven. Y tengo una chica con autismo de alto funcionamiento de 35 años también. Eso me encanta, porque cuando te das cuenta de dónde está la causa y le empiezas a trabajar a través de la conciencia, porque eso es lo que hacemos en Neurocid, hacemos una terapia integral. Tenemos varios especialistas, en esto no estoy sola, me dejo acompañar por las especialistas y hacemos un trabajo bien lindo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué bien lindo? Porque vas trabajando con la conciencia de esa persona. Y así lo hacemos con los pequeños también. Y yo creo que en esa línea pudimos hacer una hermandad con Araminta, que a mí me encanta el trabajo que ella realiza también. Con ese amor, con esa dedicación, con ese servicio. ¿Ok? Me paso
¿Por qué tardan en comunicarse en algunas ocasiones los niños y no están las palabras que necesitan estar en determinada edad? Porque hay una dificultad realmente en el lenguaje. Okay. Los componentes del lenguaje son 4. Es el aspecto fonoarticulador, es la semántica, la sintaxis y la pragmática. La fonoarticulación tiene una relación directa con el habla, con la pronunciación, con el punto correcto de articulación en cada uno de los fonemas en la emisión de la palabra. La semántica es todo el escenario del vocabulario contextualizado y categorizado que un niño aprende a través de la interacción cotidiana que hace con la familia y con su escuela y con sus pares. Es el bagaje que el niño va adquiriendo, ¿ok? Y la sintaxis viene a ser la estructuración que necesita ese lenguaje cognitivo para una buena memorización verbal, para una buena codificación al momento de hacer un proceso cognitivo de enlace neurocognitivo y tomar esa estructura y poder hacer esta intención comunicativa que se sitúa en el uso de la pragmática. Regularmente, cuando vemos problemas de lenguaje, cuando hay fallas en la sintaxis o en la pragmática o en la parte fonoarticuladora. ¿Por qué no se dan tanto en la semántica? Porque el niño, cuando va encontrando ese interés, al escuchar su habla, va conociendo y va adquiriendo esa semántica. Pero sí tenemos niños que nos llegan con muchos problemas en la parte de la sintaxis y la pragmática, regularmente. Cuando hay poco interés por socializar con los demás, el uso funcional social del lenguaje vehicula conocimientos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la pragmática es el medio que nos ayuda a ser seres funcionales a nivel social, en esa habilidad conversacional y comunicativa que a veces nosotros es que soy tímido, no alcanzo a prestarme a llevar una intención o una conversación, pero ¿qué nos sucede con los niños que tienen autismo de alto funcionamiento? Que anteriormente eran los síndromes de Asperger, son niños que tienen mucha falla en la pragmática. ¿Por qué? Porque neurológicamente hay una disfuncionalidad en el desarrollo de la teoría de la mente y no logran hacer esa empatía en la mente del otro, ponerse en los zapatos del otro, y son niños que caen mucho en imprudencia, son muy directos, son muy literales, no entienden el sarcasmo, ¿sí? No filtran, ellos tienen otra forma de filtrar y estructurar la información en el lenguaje. Y estoy hablando de proceso cognitivo. La habilidad pragmática, ¿qué nos permite? Nos permite la adaptación en los turnos conversacionales, esperar a que el otro me comunique, el emisor, para yo comunicar lo que me está queriendo comunicar. Y ahí entra la interpretación, el filtro de percepción e interpretación para la estructuración. Los niños con este tipo de dificultades no logran hacer eso y tienen muchos problemas a nivel social y tienden a aislarse, prefieren no comunicar. ¿Ok? Y ya ahí estamos hablando de comunicación en el uso funcional del lenguaje. Y ahí es cuando decimos, es que no tiene problemas de lenguaje, es que el lenguaje es muy amplio, muy, muy amplio. No es el habla nada más. ¿Ok? Al final del primer año, esto es importante, el niño intentará mediante la mirada acompañada o con otros gestos vocalizables que él hace, compartir un interés acerca de un objeto externo o de alguna situación o de algún juego. Entonces ahí tú ves en el niño desde temprana edad cómo es su intención comunicativa con el otro. En el autismo esta intención comunicativa no aparece, ni en el primer año de edad. Al contrario, a los 2 años se ausenta. ¿Ok? Entonces, yo puse un poquito que es un trastorno del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo se describe y está vinculado con el sistema nervioso central. Y los factores de riesgo fueron los que mencioné al principio del inicio de la plática.
Puede ser un nacimiento prolongado, una prematurez, una enfermedad sistémica en la madre en el estado gestacional, una circunstancia o situación emocional de alto impacto cuando la mamá está en la gestación, o genética es genética. Revisen en la historia de la familia. ¿Okay? Y esto es multifactorial, no hay un factor único y determinante. Ahorita en la actualidad la ciencia ha avanzado bastante y estamos trabajando por detectar desde los 3 meses de edad si va a haber un factor de riesgo en ese sistema nervioso central. Ya tenemos perfiles, ya tenemos test, que ahorita hay certificaciones para lograr identificar y poder prestar este servicio para que un niño no llegue a la condición. Yo creo que la atención temprana es una línea, es un factor que a nivel de desarrollo, de evolución, como lo que planteaba Araminta ahorita al inicio de la charla, nos puede ayudar a tener niños más funcionales, con menos condiciones clínicas, porque ahorita va en aumento, papás. El porcentaje es muy alto. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viviendo en un sistema social, en un sistema ambiental. Me quedo en esta pirámide, que para mí es como... yo le llamo la pirámide de doble profundidad. ¿Por qué de doble profundidad? Porque yo con esta pirámide, cuando hice mi especialización, se me aclararon muchos esquemas de aprendizaje y pude entender de una manera más clara y fluida el comportamiento desadaptativo o el comportamiento intencionado o el comportamiento inquieto o el comportamiento irritable o la sensación de un niño cuando me llegaba a mi consultorio. Y entonces pude ver la necesidad. Y yo siempre les digo a los papás, la evaluación es una herramienta para descartar y tomar una línea base, más no para definir un diagnóstico. Porque cuando estamos hablando entre los 0 y los 6 años, que es en esta parte de aquí, hasta aquí, estamos hablando de toda la parte más fundamental de ese sistema nervioso central desde temprana edad, ¿sí? Y estamos hablando de todo el sistema sensorial que se da en el primer año de vida. El cerebro, a nivel neurocognitivo, crece en esas interconexiones neuronales. En el primer año de vida ese cerebro crece por milésimas de segundo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y cada vez estamos sorprendidos que entre más temprana edad se pueda rescatar a un niño, es más rápido la funcionalidad en el proceso adaptativo, porque al final lo que buscamos es una conducta adaptativa que tenga esa funcionalidad en esa corteza para los patrones cognitivos que un niño necesita en esos sistemas demandantes tan saturados que tenemos. Y estamos hablando sistema educativo, sistema social, sistema familiar. Vamos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular y llegamos a la conciencia de la persona. Entonces, cuando sabemos identificar dónde está la falla y de dónde tenemos que partir, es muy fácil para nosotros poder ayudar a ese niño. Y es ahí donde encontré ese mismo vínculo que está haciendo Ara con sus niños en esta estimulación integral, pero desde una intervención temprana, funcional, porque nosotros lo hacemos a través del sistema nervioso central, pero con la conciencia del niño y la persona. No con el diagnóstico. El diagnóstico es una línea base para que nos dé información por dónde, qué camino tengo que tomar, pero respetando a la personita. Y nos llegan niños con graves situaciones, pero que logras esa funcionalidad. Me hubiera gustado compartirles un video que tomamos el día de hoy. Este chiquito tiene 6 meses con nosotros, es un autismo severo, llegó con conductas de estereotipias y de fijación y de repetición, no había habla,
nada de habla, no había contacto visual, no había atención sostenida. Era un caso donde dijimos, el equipo, cuando vimos el caso y cuando di la noticia a los papás, le dije, pero todo es posible, nomás confíen en nosotros. ¿Qué edad me dijiste? 3 años, 6 meses. Él me llegó 3 años, 6 meses sin nada de lenguaje. Y tengo todo el proceso de este niño porque lo empezamos a grabar y ahorita lo traigo grabado en mi teléfono. Estoy maravillada cómo nos regresó ese cerebro madurativo, que a veces le damos ese periodo vacacional, porque después de 6 meses llegaron las vacaciones. Es otro el niño, hay atención conjunta, atención base, imitación, repetición, está estructurando, ya hace sintaxis de 2 palabras, o sea, estamos encantadas, lloramos el día de hoy por la respuesta del niño. Le mandé un mensaje a la mamá agradeciéndole por la confianza que nos había brindado, porque esos son los retos cuando uno ama lo que hace. Cuando uno entrega, cuando uno sirve, cuando no importan los títulos, importa lo que hagas y con eso te quedas. Y si vamos por más niños, vamos también por más almas, porque las almas son las que nos van a dar esta producción de vida. Y entre más conciencia haya en esas personas funcionales, pues va a haber mejores sociedades, va a haber mejor personas. Yo les quiero dar las gracias por su atención, por su tiempo. Todavía me quedan unas diapositivas, pero sé que el tiempo es importante. Cierro con esto. La evaluación temprana es lo mejor que ustedes puedan hacer por sus hijos. No lleguen cuando su hijo tenga de 6 a 12 años, ya estamos en la cúspide de la pirámide y esa corteza va a tener más afectaciones. Lleguemos antes de los 6 años, si puede ser en el primer año de vida, es un regalo de vida que le van a dar a ese niño. Y también nos van a dar a nosotros, porque nos van a dar la oportunidad de que ese niño sea más funcional a temprana edad y no corra los riesgos sociales, las etiquetas, los conceptos que a nivel disciplina a veces ponemos sin darnos cuenta. Muchísimas gracias por este momento, por este tiempo. Muchísimas gracias, Araminta, y por el amor que nos ofreces en este espacio. Lo puedo sentir, lo puedo palpar y te doy muchas gracias, de verdad. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Cuando está hablando de la alta capacidad, ahí yo me confundí un poco. ¿Este es un trastorno o o por ejemplo se puede confundir con una, digamos, buena memoria del niño? Un ejemplo, mi hija tiene 2 años. Yo pienso que tiene una alta capacidad, pero no lo veo que sea mal. Al contrario, como se salió un poquito genio o su IQ es más elevado. La niña tiene 2 años, sabe contar del 1 al 12, sabe todos los colores, sabe el nombre de las frutas, de las verduras, cómo se llaman sus papás, cómo se llaman sus abuelos, sus 4 perros, sabe también cuando venimos aquí a la escuelita. Entonces ahí fue donde yo me confundí un poquito. La alta capacidad no está dentro de las condiciones clínicas. El autismo de alto funcionamiento sí. La alta capacidad está relacionada con la hiperexcitabilidad, donde el niño, entre más estímulo tiene, más desarrollo de memoria y de CI aumenta. Y eso lo lleva a un riesgo social, porque son niños que se atreven a todo, no miden la prudencia. Esa función del control inhibitorio regulador no está presente en ellos de manera neurobiológica, o sea, no manda la información para que se regule, ¿ok? No considero yo nada más que sea buena memoria, es de alta capacidad. Son niños que buscan mucho el estímulo a través del movimiento, a través de objetos, no miden la fuerza. Esa parte del control inhibitorio está muy desfasada. Habría que trabajarla para poder ayudarla a regular, ¿ok? Y no es malo, es bueno. Todo es bueno.
hasta el autismo es bueno, pero hay que ayudarlos a ser funcionales. Con la condición se vive, eso nunca se quita. ¿Ok? La condición clínica siempre va a estar presente. Nunca se va a quitar, no es una enfermedad, es un trastorno. Pero si tú trabajas tempranamente con el niño, se vuelve muy funcional. Casi similar al mismo caso. ¿Ok? Mi niña tenía un año y medio y ella batalló un poquito para gatear, ¿no? Entonces la metí aquí con la ramita, me ayudó y ya luego como la semana 2 ya estaba gateando casi la niña, ¿no? Y lo que me comentaba la maestra, pues me recomendó mucho su plática porque mi niña es muy hipersensible. Ok. Yo no sé si es porque pues a esa edad los niños pues no se dejan hablar con nadie o no sé, pero ella desde chiquita ha sido muy emocional y incluso aquí con la maestra así como que yo veo a todos los demás niños que nos agarra y ellos encantados, pero siempre con mi niña, ella siempre se pone muy sensible pues, igual con otras personas. ¿Se irrita fácilmente? ¿Manda? ¿Se irrita fácilmente? Sí, se irrita muy fácil, se frustra, no muy fácil, pues se frustra cuando no puede lograr, supongamos un rompecabezas, ¿no? Ok. También, pues como le comentaba, algo similar, como que va muy adelantada. Ok. Las vocales, de color, sabe así, varias cositas, ¿no? Y gesticula o alguna otra palabra. Ella empezó a hablar como a los 6 meses. Ok. 7 meses, mucho. Ok. No hablaba fluida, Palabras aisladas. Ok. Entonces, yo quisiera saber qué pudiera hacer para que ella, o sea, o cómo la pudiera yo entender, pues, en el sentido de que, no sé, o sea, cómo pudiera yo guiarla, hipersensible. Maneja un nivel de ansiedad. Ah, ok. Sí, ajá, sí. Ok. Entonces, ahorita lo que estaba comentando, de que nosotros como mamás transmitimos las emociones a los niños. Así es. Yo tengo una condición, tuve una depresión postparto muy fuerte, entonces, pues ya se trabajó, se ha estado trabajando y pues ahí voy. Pero sí, yo también soy muy emocional. Ok. Mira, ahí acabas de mencionar una parte fundamental. La pregunta que nos hace esta mami tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y con la hipersensibilidad de la bebé. Estoy repitiendo la pregunta. Dijiste un aspecto muy fundamental que tiene que ver con la hipersensibilidad. Hay niños que son muy hipersensibles o hiposensibles, ¿ok? Hay hiper y hay hipo. Cuando un niño es muy desinhibido y busca la respuesta a través de la fuerza, está buscando la sensibilidad porque no logra sentir. Ese registro sensorial no logra llegar a esa corteza, ¿ok? Entonces, habría que ver si esa hipersensibilidad le está ocasionando un registro muy bajo o muy alto y la está llevando a ese sistema neurocognitivo a tener una conducta de baja tolerancia y la hace que se frustre. ¿Sí me explico? Pero es el registro hipersensible que está teniendo a nivel sensorial, donde no permite o donde la sensibilidad la siente más al momento del tacto. ¿Sí me explico? Y eso hace que altere la conducta y se vuelve más irritable. Pero es una cuestión sensorial, no de conducta. Y habría que revisar por qué. Una puede ser el no tiempo en el primer momento del nacimiento, que tiene que ver con tu regulación emocional en esa caricia, en ese acercamiento primero. Sí, de hecho, mi hija fue cesárea, 3 minutitos y vaya. Yo lo que más había querido tener la en el pecho, que calmara y no se pudo dar esa parte, ¿no? Y pues sí, ya estoy viendo ahí, que yo sé que eso es muy importante, ¿no?
el contacto piel con piel familiar. Así es. Entonces, ese es un factor que influyó para la situación que está viviendo tu niño y hay que revisar. Hay que revisar porque después esto se vuelve un problema de conducta. ¿Ok? Gracias. No, a ustedes. Mi niño acaba de cumplir 3 años. ¿Ok? Y bueno, tiene ahí algunos aspectos que mencionas que así desde los dos habla perfecto. Nunca habla una palabra mal, ¿no? Tiene un buen humor. Entonces realmente todo se irrita o siempre como que pierde el control. Es como, yo le decía, es muy decidido, ¿no? Tiene muy claro lo que quiere, pero a veces no se puede hacer lo que él quiere. Y entonces empieza a aventar cosas, sus juguetes vuelan y yo se los he retirado, pero él ya como que me agarró la medida y me dice, mamá, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer, y es como un juego que estamos ahí teniendo, ¿no? Y otra cosa que te quiero comentar es que es un niño muy sociable. En la guardería él se queda horario extendido porque yo trabajo casi todo el día. Y conoce a todas las mamás que van a las 2 por los niños y no, todas las saluda. Él vamos en el súper y saluda a las mamás y yo no sé quién es. Pero entonces cuando voy a una reunión o incluso en mi casa he hecho reuniones pequeñas y hay otros niños, él como que se engenta y no puede estar ahí. O sea, me dice, ya me quiero ir, vámonos, ¿no? Entonces es como, por un lado es sociable, pero cuando hay otros, o sea, 2 niños, 3, juega con ellos, pero ya más no quiere y está en un cuartito, en una reunión de amigos, él se sale y él está afuera, él está aparte y llega y me dice, vámonos, y me jala y no lo puedo hacer ya cambiar de idea, o sea, se pone de, ya me quiero ir y ya no quiero estar aquí, ¿no? Entonces no sé ahí cómo leerlo, ¿no? Puede entrar en la alta capacidad, ¿sí? Pero también está teniendo una situación de conducta de impulso. Le está ganando el impulso y está impactando en una conducta de autorregulación. Le está costando autorregularse y entonces cuando se frustra mejor avienta el objeto y esto se está volviendo una conducta, ¿ok? Pero en la parte social que tú mencionas puedo referir que habría que revisar si es realmente por un manejo que él quiere hacer desde el control que él necesita para, como tú no le dedicas todo el tiempo, es una manera de llamar la atención, puede ser conductual, pero habría que ver, porque si es bueno para socializar, entonces no nos podríamos ir por una línea de no socialización, porque lo hace muy bien. Hay intención comunicativa, conversa, saluda, y ahí no podríamos irnos por esa línea. Yo creo que es más que nada desde la atención emocional que él necesita de ti. Hay 3 aspectos fundamentales en el manejo de estilo de crianza: tono, tino y trato. El uso de las 3T. Tú tienes un buen tono, un buen tino y un buen trato y ya es tu hijo, o sea, te lo echas a la bolsa a nivel conducta. Porque tiene mucho que ver tu estado anímico y tu tono de voz. El trato tiene que ver con la forma. Si tú gritas, él te va a empezar a gritar. Si tú lo tratas mal, él te va a empezar a tratar mal también en la misma conducta que tú lo tratas. Porque acuérdense que los hijos, el 99% de los comportamientos son aprendidos, no vienen en la genética. Se aprenden en el sistema de estilo de crianza. Y los niños aprenden por mimetismo, por lo que observan, ¿ok? A nivel conductual. Mi pregunta es, yo tengo una niña de 3 años y me llama la atención algo que ella hace. Yo quisiera distinguir si ella tiene una necesidad emocional o es un problema de conducta. Ella desde pequeña, cuando escucha, por ejemplo, que vamos a una fiesta que van a cantar las mañanitas, o vamos, no sé, a misa que escucha el coro, ella grita o se tapa los oídos y a veces llora, y dice que no quiere. Yo nunca lo he comprendido. Por lo general, la abrazamos, decimos que no pasa nada, y yo la verdad sí creo que, que me va creciendo, a lo mejor se le va a quitar, ideas de ella, pero a la fecha me lo sigue haciendo. Cuando escucha mucho ruido, se enoja mucho. Porque muy probablemente en los sistemas sensoriales, lo que le explicaba ahorita a la mami sobre la hiposensibilidad y la hipersensibilidad también existe, así como existe
esa sensación táctil también existe auditivamente. Entonces, regularmente cuando los niños son hipersensibles auditivamente, los ruidos alteran el comportamiento y entonces no es una cuestión conductual, es una cuestión sensorial a nivel auditivo. ¿Sí? Perdón, y otra duda, pero acerca del niño más pequeño, ¿no? Él tiene 1 año y medio. Ha tenido un desfase, bueno, o tal vez está dentro del rango, ¿no? Pero después lo ve como desfase porque me ha tocado caminar. Apenas al año 6, casi 7 meses, está empezando a caminar y a la fecha él no dice palabras. Hay que revisarlo porque ya está en un desfase. Acuérdense, en el neurodesarrollo, en esta parte donde está la pirámide, toda la parte del sistema nervioso central, lo más importante que un niño tiene que empezar a ejecutar es la parte motora. Y la parte motora tiene una relación directa en las tempranas edades con el movimiento, con el desplazarse y con el gateo, con el caminado, con la marcha. Entonces, si un niño no te está presentando dentro de los rangos un buen gateo, una buena marcha en la edad, que es 1 año 2 meses, aprox, dentro de los rangos, de las conductas que deben de aparecer dentro de la parte motora, entonces quiere decir que está sucediendo algo a nivel, yo siempre he dicho, si motor, think sensory. Si ves algo motor, piensa en sensorial. Y entonces si tu hija tiene una hipersensibilidad auditiva, entonces genética es genética. ¿Sí me explico? Y hay que revisarlo porque no te tardes más tiempo, porque luego va a impactar el lenguaje. De lo motor sigue el impacto en el lenguaje y del impacto en el lenguaje sigue el impacto en la cognición. La cognición tiene una relación directa con la capacidad de la inteligencia, donde los componentes de la inteligencia se empiezan a volver incapacidad y entonces tiene un impacto a nivel social y a nivel aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna recomendación para el trastorno del sueño, aparte de hablar con el subconsciente? Obviamente regular durante el día, videojuegos, televisión, aparte de eso, algo que... Hay unos aceititos padrísimos que creo que aquí los tiene Ara, que a mí me encantan, yo se los pongo a mi nieto. Siempre que lo voy a dormir pongo música de fondo. Trato de que haya el ruidito del agua, porque el agua te relaja, ¿sí? El bañarlos también los relaja, pero tú les pones los aceititos y los acorrucas y les empiezas a platicar, mañana te voy a llevar al parque, vamos a jugar con la pelota y luego te voy a empujar en tu bicicleta y nos vamos a reír y va a ir mi abuelo, me dice él, entre dormido y despierto. También va a ir tu abuelo y te va a comprar una marquesita, porque le gustan mucho las marquesitas. Y cuando menos pienso, se durmió. A mí me encanta dormir a mi nieto. Casi nunca lo hice con mi hijo porque me la pasaba estudiando. Entonces ahorita es como recuperar esa parte, ¿no? También. Es una bendición para algunos niños que sean criados por los abuelos, claro. Para mantener el sueño, trata de no darle líquidos tan tarde, para que no se levanten al baño y mantengan el sueño. No los dejes ver televisión después de las 5 o 4 de la tarde. O que no vean. Entonces 3 horas antes no. Nada de televisión, exacto. Nada. Y si no lo puedes dar en el día, mejor. El niño desarrollas más el pensamiento creativo y artístico cuando no tienen las cuestiones del contacto de la tablet o del teléfono o los videos. Quisiera saber cuál es el proceso de llevarla a consulta. Ok, por ejemplo, tú solicitas una primera cita y en la primera cita revisamos a profundidad desde tu gestación cuáles son los síntomas que tuviste, cuáles son los riesgos y si en el esquema de familia no hay una situación de aprendizaje, una depresión, una situación patológica que se esté presentando ya sea en la primera línea
que son hermanos, hermanas, papás. Y a partir de ahí vamos observando el comportamiento del niño en la primera cita y vamos haciendo nuestras hipótesis clínicas a través de la observación del comportamiento. Pero luego aplicamos los test y hacemos todas las especialistas una integración de lo que estamos observando. Y ahí te salen los indicadores clínicos si es que existen. Y vamos descartando las hipótesis, porque no es nada más hacer una evaluación, recibir datos, sino es ir más allá. Por eso les digo, la evaluación que nosotros hacemos es de doble profundidad, porque no nada más me voy con los datos, vamos más allá. Me encanta porque no están buscando culpables, No, sino observando las constantes para atender la situación. exacto. Y buscamos la causa. No, ya sabemos que hay una dificultad, ahora ¿cómo la podemos solucionar? Y acuérdense que los niños se hacen expertos. A mí me encanta esta plática porque se hacen expertos en 4 formas de conducta: la lucha de poder, la victimización, el llanto y el berrinche. Y toman doctorado en esas 4. Están jugando a algo, tú acércate y dile: me encanta cómo juegas, esto me encanta de ti, ¿puedo hacerlo contigo? Acuérdense, el acercamiento y el acompañamiento son el eje central de una buena relación. Van a ser niños muy amados. De la otra manera son niños abandonados, y los niños usan conductas inadecuadas para obtener la atención que necesitan de ustedes. ¿Ok? Me encantó estar con ustedes esta noche. Agradezco mucho sus preguntas, me nutren demasiado y cada día aprendo más. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.